noches. Acrópolis Multimedios presenta Noche de Debate, Análisis a Fondo. ¿Qué tal, estimados televidentes? Los saludo con el afecto de siempre, como cada jueves a las 21:30. Y esta noche los temas a debate son la Guardia Nacional y la situación de Sinaloa. Y el siguiente es la objeción de conciencia aprobada en el estado de Nuevo León. Pues estos son los temas a debate. Pero nuestro equipo de producción nos ha preparado un video. Le agradecemos que corra el video. Estoy dispuesto a comparecer porque se dio a conocer que van a presentar o ya presentaron una denuncia en contra mía los dirigentes del PAN, los que son partidarios del uso de la fuerza, los que con su estrategia convirtieron al país en un cementerio. Entonces, sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad, sí lo solicita la autoridad competente, para ir a dar a conocer, para exponer mis razones del por qué no a la violencia. Entonces, cuidar que no se pierdan vidas. El propósito nuestro en materia de seguridad es reducir la incidencia delictiva, que bajen los homicidios, que bajen los robos, que bajen delitos como el secuestro, el robo de vehículos, el que la gente esté segura, que no le roben en sus casas, en el transporte. Eso es lo que más nos importa. Antes, lo principal era ver qué personaje famoso era detenido. No quiere decir que eso no se vaya a hacer, pero eso no es para nosotros lo fundamental. Para nosotros lo fundamental es garantizar la seguridad pública, cuidar a la gente. No operativos para que se cuelguen medallas. No nos importa tanto eso. Lo que nos importa es la seguridad del ciudadano. ¿Qué le pareció este video? Los puntos de vista del señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, eso es lo que vimos. Bien, pues ahora me voy a permitir presentar nuestro panel de lujo como cada semana. Nos acompaña el doctor Lauro Rodríguez Zamora, investigador del Colegio de Veracruz y catedrático de la Universidad de Jalapa. Buenas noches. Buenas doctor. noches, señor rector. Por otra parte, el doctor José Alfredo Gómez Reyes,
investigador CONACYT, adscrito a la Universidad de Jalapa y catedrático de esta casa de estudios. Buenas noches, Buenas doctor. noches, gracias por la invitación. Y desde luego el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, quien es director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, y desde luego pues es investigador tanto en la Universidad de Jalapa como en la Universidad Veracruzana. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Bien, pues ya usted que nos acaba de sintonizar, le doy una vez más los temas a debate. Es la Guardia Nacional y la situación de Sinaloa, la objeción de conciencia aprobada en el estado de Nuevo León. Bien, yo creo que ¿tiene algún mensaje, doctor? Así es. Por favor, adelante. Muchísimas gracias, querido doctor Carlos García Méndez. Queridas y queridos televidentes, muy buenas noches. Es un verdadero gusto, como siempre, poder saludarlas y saludarlos y reiterarles siempre un profundo agradecimiento por complacernos con el favor de su sintonía, como cada jueves, en una noche más de debate, análisis a fondo, con los temas de mayor actualidad, con la opinión de expertos, pero al final, la mejor opinión la tienen ustedes. Por eso, queremos invitarlas e invitarlos a que participen con nosotros a través de Facebook Live. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y queremos oír sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista a través del aparato receptor. Y queremos recordarles, iniciando ya esta noche de debate, que la primera pregunta que ya podrá usted contestar, como ya es costumbre cada jueves, sobre los temas que estamos tratando en esta mesa. Bueno, ¿está usted de acuerdo con la liberación de Ovidio Guzmán López? Si usted está de acuerdo en que fue una estrategia adecuada su liberación para salvaguardar vidas, conteste que sí. Si no está de acuerdo, pues vamos a tener registradas sus respuestas y al final le daremos a conocer los resultados. Así que los invitamos a que nos manden sus opiniones, sus puntos de vista y contesten esta encuesta, que siempre es un placer para nosotros poder escuchar sus opiniones. Doctor García Méndez. Muchas gracias, doctor Vázquez Azuara. Bueno, daremos inicio a este debate y la pregunta es: ¿la liberación del hijo, de uno de los hijos del Chapo Guzmán en Culiacán, Sinaloa, simboliza que la delincuencia organizada ha rebasado la capacidad de respuesta a la Guardia Nacional y quizás también hasta la del Ejército Mexicano? ¿Cómo lo ve, doctor? Gracias, doctor. Inicialmente agradecer nuevamente la invitación, que se me permita estar en el programa para dar puntos de vista. En ese sentido, considero que, como en todo problema jurídico, siempre va a haber un tema de ponderación de derechos. No podemos descartar en primera fase el tema de la vida de las personas que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se salvarían si daban esta liberación. En ese sentido hay que ver el otro lado, el derecho de las víctimas de las probables personas que se dedican a la delincuencia organizada, en el sentido de que también ellos exigen una reparación. En ese sentido, si ya había una orden de aprehensión en su contra, presuponemos que es un probable responsable y presuponemos que se cometió un delito. En ese sentido, al tener dos derechos en juego, en una problemática jurídica, pues habría que hacer un test de ponderación. En ese sentido, yo considero que no era necesaria la medida que se adoptó en el sentido de dejar en libertad a este personaje. No era proporcional, dado que las Fuerzas Armadas pues, en todo momento no pueden establecer que estaban rebasados en número o en fuerza. Considero que el nivel de reacción de las Fuerzas Armadas en todo momento pudo haber prevalecido frente a esta decisión, y en ese sentido el último de los elementos del test de ponderación consideraría no razonable desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del Estado de Derecho. Considero que el Estado de Derecho, el sistema de normas, debe ser respetado en todo momento, porque precisamente un Estado de Derecho es la base fundamental de una sociedad democrática. No quisiera hablar aquí de que estamos en un Estado fallido, ni mucho menos, pero sí este elemento deja a una reflexión mayor por todos los temas de seguridad que están pasando a nivel nacional. Es mi punto de vista, doctor. Muchas gracias. Doctor,
Lauro Rodríguez, su punto de vista al respecto, ¿cuál es? Bueno, yo creo que en esta problemática que se presentó, la característica fundamental que tenemos es la ausencia de información fidedigna. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Porque la primera entrevista que da el secretario de Seguridad hablaba de un supuesto y al otro día lo desmiente el presidente y señala otras características. Primero se habló de un operativo que fue fallido porque no estaba previsto, porque había un grupo de policías en ronda y vieron algo sospechoso. Y al otro día dicen, no, era una orden de aprehensión lo que estaban cumplimentando. Entonces, una orden de aprehensión con fines de extradición. Y se tardaron mucho en llegar los refuerzos, ¿no? O sea, detectaron dónde estaba ubicada la persona y obviamente se tardaron mucho. Y eso lo que generó es que llegaran muchos más delincuentes que las autoridades que estaban en la escena, ¿no? Si este es el escenario, obviamente tenemos un problema operativo, porque no iban a detener a cualquier persona, para empezar. Aquí lo que se le cuestiona al presidente como responsable de este país administrativamente, no es de que sea su culpa lo que sucedió, sino el hecho de que se hicieran este tipo de acciones sin la preparación, sin la planeación, sin la coordinación que se requiere para poder llevar a cabo una acción de esta magnitud. Yo creo que no esperaban la respuesta que tuvieron, porque también en eso no tenemos claridad de cuántas personas estaban involucradas por parte de la delincuencia organizada. En el inicio se habló de 100 elementos, ¿no? de 100 delincuentes que estaban haciendo desmanes, que fueron los que liberaron a los reos del centro penitenciario, y posteriormente se empezó a hablar de 700 personas, ¿no? De que empezaban a bajar en camionetas de la sierra, también personas armadas. Cuando estamos hablando de 700 personas, cuando tienen un contingente del ejército de 300 elementos medianamente equipados, porque además los delincuentes mostraron armamento mucho más sofisticado, mucho más fuerte que el que traía los elementos del ejército. En esa situación era obvio que tenían que replegarse por las condiciones que tenían. Digo, eso es el ABC de Sun Tzu, ¿no? Sun Tzu te dice, si tu enemigo es más fuerte que tú, pues mira, no le entres a los cocolazos, hazte para atrás, reorganízate y después lo enfrentas. No lo hagas cuando estás en desventaja. Y aquí lo que ellos señalan es que estaban en total desventaja, tanto en armamento como en personas. En ese sentido, yo creo que la decisión que tomó el presidente fue la más acertada, porque los muertos no hubieran sido la sociedad civil, hubieran sido los policías y los militares, porque estaban menos preparados en el enfrentamiento. Obviamente siempre se dan bajas civiles también, ¿no? Lo cual hubiera sido lamentable. Pero vemos escenas, vemos videos que son realmente impresionantes, en donde elementos del ejército están rodeados por grupos delincuenciales, ¿no? Con mejor armamento, incluso hasta se saludan de mano, van y saludan a los militares. Les quitaron los cascos, se los pusieron ellos, ¿no? Sí, además, todos con chalecos antibalas, mucho mejor en calidad que los que trae el mismo ejército. Entonces, estamos hablando que en esas condiciones, la decisión yo creo que fue la correcta, tenían todo para perder, y como lo dijo el presidente, una masacre, ya sea de delincuentes o de personas civiles, hubiera manchado su sexenio de manera brutal. Aquí hubo una manchón, es fuerte, porque se pone en cuestionamiento, como bien nos decía el doctor, el Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho también tiene sus límites cuando te enfrentas un operativo mal planeado. Aquí lo que se le recrimina es que se hayan hecho las cosas sin preparación, con total incapacidad operativa, y que la reacción que tuvieron fue demasiado tarde. Eso básicamente es el hecho. Pero no podemos dejar de pensar también que por primera vez el Estado mexicano negocia, pacta con la delincuencia. Y entonces esto se vuelve un punto de inflexión. Es decir, ya le dijeron a los delincuentes qué hacer, cómo hacerle para liberar a cualquiera de los capos que puedan ser detenidos, ¿no? Entonces, así como sucedió, recuerdo hace años cuando estaba el gobernador Duarte y recibió al líder de Antorcha Campesina,
¿no? En la primera manifestación que tuvo aquí en Jalapa, mi comentario fue, y si no mal recuerdo, creo que también aquí en este programa, inauguró los plantones y las marchas aquí en Jalapa, esa acción. En este caso yo creo que va a suceder lo mismo. Vamos a ver mucho más eventos de este tipo, no solo en Culiacán, sino en otras plazas en donde haya el poder suficiente para generar desmanes y tratar de confrontar a las fuerzas del orden. Esto es un mal precedente porque tú con delincuentes no debes de negociar nunca, ¿no? Pero en este caso la ponderación que hicieron fue que se iban a salvar más vidas y obviamente cuando ponemos en la balanza vidas o detener a un presunto delincuente, pues obviamente las vidas siempre van a pesar, ¿no? Aquí el tema es que no está salvando vidas, en ese momento se salvaron, pero en el futuro va a haber muchos más eventos de este tipo en donde se van a perder tal vez más vidas de las que se salvaron en Culiacán. Sí, claro, indudablemente. Este acontecimiento nos permite hacer muchas reflexiones desde la óptica jurídica y social. Y abonando a lo que acertadamente han comentado en este panel, algo que llamó mucho la atención fue el mensaje tan claro que hoy se revela a la sociedad, que Sinaloa tiene un problema sumamente serio de delincuencia que en muchos de los casos ha rebasado ya a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional. Se hablaba de equipo antitanque, se hablaba de equipo para derribar helicópteros, se hablaba de armamento, y que esto ya llevó a una siguiente reflexión. Solicitarle a Estados Unidos su colaboración, porque ¿de dónde se está filtrando armamento tan poderoso que ni siquiera en México tenemos? ¿Y de dónde se está proveyendo a la delincuencia de tantísimo armamento, tantísimas municiones que se convirtieron prácticamente en un estado infranqueable para poder penetrar con las autoridades y tranquilizar al halo de la delincuencia? Y otra de las reflexiones importantes es ¿qué pasó con todos los que estaban alrededor? Hablamos de daños materiales, comercios, pérdida de derrama económica. O sea, prácticamente este enfrentamiento abrió la puerta de una caja, prácticamente abrió la caja de Pandora, y nos permite advertir un tan arraigado y profundo problema que sitúa a Sinaloa como uno de los estados más peligrosos y con mayor arraigo de la delincuencia organizada. El mensaje que se envió ahora fue: oye, no enfrentes a la delincuencia porque te vas a tener que atener a las consecuencias. Y las consecuencias ahorita fue que para evitar pérdida de vidas humanas se tuvo que regresar a ese probable responsable. Pero efectivamente, ¿qué lectura nos da? Pues fue una afrenta que perdió el Estado mexicano en aras de salvaguardar la vida. Pero bueno, este patrón no podría ser el que siga imperando en futuros enfrentamientos, porque entonces prácticamente la conclusión de esta situación es que México no podrá nunca contra la delincuencia organizada, armamento, preparación, entrenamiento, un numeroso volumen de integrantes de estas filas delincuenciales, y entonces prácticamente seguiremos subyugados a el comando que tengan de los estados estos grupos delincuenciales, que dicho sea de paso son crecientes, y ahora hablamos de cárteles, y ahora hablamos de nuevos grupos y nuevas disputas de plazas, y el problema se está saliendo de control, que no es nada nuevo. Sabemos que esto se viene gestando de muchísimos años atrás, pero bueno, ya el mensaje fue muy claro. O sea, hay cómo enfrentar al ejército mexicano, hay cómo enfrentar a la Guardia Nacional, y entonces si no se genera una preparación profunda de los elementos que preservan la seguridad de los ciudadanos, de las ciudadanas y los ciudadanos, difícilmente habrá expectativas de poder hacer cumplir la ley y llevar al responsable ante la justicia. Sobre todo, déjame decirte algo que dijiste que me parece interesante. El Estado mexicano no tiene ese armamento, lo tienen los delincuentes, que es lo peor. Es increíble. O sea, aquí tenemos un problema realmente de operatividad. Lo que vimos es un estado de guerra de Culiacán. O sea, las imágenes es casi como si te hubieras ido a Medio Oriente. A Medio Oriente, sí. Y estás viendo escenas precisamente, por ejemplo, de ISIS, ¿no? Así donde tiene detenidos a militares tal vez que en una confrontación pudo retener. O sea, realmente el tema va más allá de lo que pasó en Culiacán. O sea, el cuestionamiento es
sobre la viabilidad del Estado de Derecho en México a partir de la capacidad operativa en materia de seguridad pública. Hoy por hoy los policías y el ejército y la armada pues van a tener que andar con mucho cuidado, porque la amenaza de voy a atacar a tu familia pesó mucho. Y de hecho lo hicieron, dispararon contra el bloque de viviendas militares. Muchos de ellos se salieron y se fueron a la zona militar, las familias enteras. O sea, sí hubo un ataque a estas zonas, ¿no? Entonces, esa debilidad mostrada va a tener consecuencias. O sea, al final de cuentas, ¿cuándo vas a detener a otro capo? Lo que vas a hacer es esperar una respuesta similar. Claro. Sí, claro. Y yo creo que esto es un ejemplo, ¿no?, que se mediatizó y se puso público y en cualquier medio de comunicación, pero creo que nos tienen que hacer que realicemos un análisis profundo del tema de seguridad en nuestro país. No por mencionarlo, pero así lo establezco en mi segundo libro cuando hablo de la política criminal desde la perspectiva de los derechos humanos. O sea, es increíble que en nuestro país aún no se haga ese primer paso que establecen las personas expertas en esto, como lo es Klaus Roxy, que es la prevención del delito. Es decir, nunca se le apostó a la prevención del delito y hoy día tenemos el problema de la delincuencia y de la inseguridad de nuestro país a ese nivel, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos replantear las políticas públicas en materia criminal a efecto de que no lleguemos a estos escenarios que son verdaderamente lamentables desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista de las vidas que se refirió que se iban a salvar, pero desde el otro punto de vista de que estamos sometidos a un grupo de población que está al margen de la ley. En ese sentido, creo yo que debiera detonarse una serie de acciones y medidas tendientes a verdaderamente apostarle económica, legislativa y de ejecución de las mismas, a efecto de que podamos nosotros realmente cumplir con estas políticas. Paso 1, insisto, prevención del delito. Segundo paso, persecución. En ese sentido sí están bien las leyes que aumentan las penas, sí está bien que se genere una persecución, una institucionalidad a efecto de que persiga la delincuencia. Y tercer paso, la reinserción del delincuente. Es decir, que aquellos que pasaron estos filtros y que llegan a compurgar una pena, pues verdaderamente que sea una reinserción a efecto de que cuando salgan nuevamente a la calle se sientan parte de la sociedad, se sientan reinsertados. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Que son verdaderas escuelas del crimen. Hoy día, y lo comentaba el programa anterior que fui invitado, señalaba que es lamentable el número tan alto que existe de llamadas telefónicas de extorsión y de secuestro virtual que sale precisamente de los centros de internamiento. ¿Qué quiere decir? Que estamos fracasando en el paso 1, en el paso 2 y en el paso 3. Lo que nos lleva a, como ciudadanos, como académicos, como personas que estamos proponiendo algo, a que se replanteen estas políticas públicas y que desde mi perspectiva la mayor carga que se debe de realizar en ello es en el paso 1, por la lógica simple que nos han enseñado nuestras facultades de derecho, de que no puede haber paso 2 si no hay paso 1, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para replantearlo, es un buen momento para apostarle a la prevención. ¿Y qué es la prevención? Muy fácil, para no abusar del uso de la voz: satisfacer las necesidades básicas o el piso mínimo de derechos de los ciudadanos: alimentación, educación y trabajo. Difícilmente las personas que tienen satisfechos estos tres derechos humanos como mínimos, difícilmente van a decidir estar al margen de la ley. Es decir, tenemos que reducir ese número de población que no tiene otra opción y que la opción más, hasta culturalmente por las series y la música que se escucha en nuestro país, esta narcocultura, pareciera que es la mejor opción, ¿no? Claro, sí. Y la cultura en Sinaloa es terrible. O sea, aparte que es la tierra del Chapo, allá los niños desde edades tempranas anhelan ser narcotraficantes. Ese es su sueño, andar en trocas, mujeres, armas. Nacen en un contexto cultural tan arraigado en el entorno delincuencial que su cosmovisión ahora es arraigarse y preservar ese estado delincuencial. Entonces ya también es un problema social, cultural,
no solamente es combatir la delincuencia, es desarraigar esa cosmovisión interna que ahora tienen en ese estado. Es que, perdón, allí sí, permítame abonar algo. En el comentario sobre la prevención del delito, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que es fundamental. Sin embargo, la prevención del delito es de largo plazo. O sea, la política de prevención del delito no te va a corregir las cosas de un día para otro. Es una política que debe llevar por lo menos 20, 30 años. Si la empezamos hoy y la hacemos bien, seguramente nos costará una generación de mexicanos para que pueda tener el efecto deseado en términos de cómo opera la delincuencia organizada. Lamentablemente, la prevención del delito te va a impactar, pero en la delincuencia común. En la organizada responde ya a otros patrones y está en todos los países, incluso los desarrollados. De hecho, antes de que empezáramos a tener este fenómeno, de cárteles aquí en México y de pequeñas células en las entidades, y ya no solo en las entidades, sino a nivel regional, ya hoy 10 individuos se llaman el cártel de tal lugar, ¿no? O sea, se ha dado un fenómeno de demostración ahí que se ha replicado. Entonces está respondiendo a otras situaciones, ya no responde a la cuestión social únicamente. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a analizar de manera diferente. En el caso de la punibilidad que tenemos en México, podemos ponerle 100 años de cárcel a aquel que tenga un arma que sea del ejército, pero de nada sirve si la probabilidad de que pueda recibir el castigo esa persona es prácticamente cero. Cuando hablamos de impunidad de México y que solo 2 delitos llegan a sentencia de cada 100, estamos hablando precisamente de que la probabilidad de que el Estado mexicano sancione a alguien que está en contra de la ley penal es prácticamente nula. En esas circunstancias, después de poner 200 años de cárcel, no va a pasar nada, no va a bajar la delincuencia organizada. Lo que tenemos que generar es la capacidad reactiva. Y yo lo he hablado aquí. El problema central que tiene México, sobre todo en la parte persecutoria, es que a nivel federal únicamente tiene 19,000 elementos ministeriales. Pero las policías preventivas a nivel nacional son 350,000, casi 400,000 elementos que solamente andan paseándose en camionetas y gastando gasolina. Necesitamos reforzar esa parte persecutoria, necesitamos gente que tenga capacidad de investigación, una policía investigadora realmente, y eso también te lleva años formarlo, no se puede hacer de un día para otro. Lamentablemente en este momento lo único que tiene el Estado mexicano es su capacidad de reacción, y la tiene que usar muy bien, porque al final de cuentas tiene inteligencia, sí la tiene, pero también los delincuentes, y también estamos viendo inteligencia delincuencial que en algunos casos están trayendo el know-how del ejército, porque hay muchos elementos del ejército que desertaron y que se pasaron para allá, o de otros países que están incorporando elementos que capacitan a los mexicanos aquí sobre cómo operar, sistemas de telecomunicaciones, manejo de armas, cómo desplegar operativos. Lo que vimos ahí es una organización brutal que no la tiene la autoridad mexicana. Ahí fueron derrotados precisamente. Y nosotros estamos en medio como población de la incapacidad del Estado para poder enfrentarlo. Y por otro lado, de un discurso en donde se hace énfasis en que las abuelitas pueden controlar eso. Yo creo que ahí tenemos un serio problema. Sí, totalmente. Bien, vamos a ir a un corte y regresamos, pero antes de ello, pues quiero saludar y agradecer a nuestros televidentes de todos los que nos sintonizan, y además pues a los de nuestro estado de Veracruz, en el norte, en el sur, en el centro, en la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado, y desde luego quien nos sintoniza también en otras partes del mundo. Así que es breve el corte y regresamos. Estamos en corte. Pamela Sosa, estudió Ciencias de la Comunicación en 5º semestre aquí en la Universidad de Jalapa, y para mí representar o estar en el equipo de Tocho ha sido como uno de los momentos más felices, porque representar a tu universidad es demasiada responsabilidad, pero también vives cosas increíbles, compartes con gente muy especial y aparte mantienes una disciplina muy buena. El equipo de Jaguares comenzó hace un año, que pequeñas
alumnos nos integramos para hacer el equipo y la verdad es que ha sido una sorpresa muy grande. Desde el primer año, con tan solo 5 meses de entrenar juntas, nos fuimos al primer nacional de Tocho, en el que compartimos con muchísimos equipos buenísimos como Tec Santa Fe, VM Querétaro, y ellos nos retroalimentaron de una manera increíble. Ahora estamos en el Dorado Sports Center y estamos en nuestro proceso para clasificar a CONADEIP 2019-2020. Así que te pido que te mantengas al tanto y nos apoyes muchísimo, porque es el momento de que Jaguares Femenil llegue a la cima. Mi nombre es Pamela. Porque la ética periodística es un concepto actual, vigente e indispensable. Acrópolis. Acrópolis comprende el deber, asume el desafío y acepta la tarea de ejercer las virtudes cardinales para investigar con justicia, comunicar con prudencia, declarar con temple y mantenernos con fortaleza, trabajando como ciudadanos del mundo desde la Atenas veracruzana. Periodismo con ética. Porque la ética... a fondo. Usted, estimado televidente que nos acaba de sintonizar, los temas a debate es la Guardia Nacional y la situación de Sinaloa. Y el otro, la objeción de conciencia aprobada en el estado de Nuevo León. Bien, usted que nos está sintonizando y nos puede sintonizar en www.acropolisveracruz.com o en Facebook, Acrópolis Multimedios, o en Twitter, @AcrópolisMedios. Doctor Vázquez, ahora tiene usted el uso de... Muchísimas gracias, doctor Carlos García Méndez. Queridas y queridos televidentes, muchísimas gracias porque nos complacen con el favor de su sintonía, como cada jueves, y queremos saludarlas y saludarlos a quienes nos están mandando sus puntos de vista, opiniones, comentarios, pero antes, recordarles que ya está la encuesta lista para que ustedes puedan participar con nosotros. ¿Está de acuerdo con la liberación de Ovidio Guzmán López en este emblemático caso que ya marcó un hito en la administración del gobierno federal actual? Bueno, pues mándenos sus puntos de vista y queremos saludar a Alan Luna Castillo que nos sintoniza, Héctor Sandoval, un fuerte saludo, gracias, Ubaldo Márquez Roa nos está sintonizando, Claudio Enrique Morales Robles también nos sintoniza, Son Land nos está viendo, el maestro Mel Ambrosio, por cierto, fan destacado, y nos dice: excelente programa, el tema que marca un punto de inflexión histórico sobre el mando y rumbo de la estrategia de seguridad del Estado mexicano. Gracias, maestro Mel Ambrosio. Edgar Hernández nos está sintonizando, muchas gracias, Premio Nacional de Periodismo, por cierto. Ubaldo Márquez Roa nos dice: excelente panel, comentario, creo que pasa es que los poderes salvajes como la delincuencia organizada han rebasado los poderes públicos, nos han obligado a caer en un estado de seguridad pública, pareciera que se busca normalizar la situación del narcotráfico y la violencia. Gracias, doctor Ubaldo Márquez Roa. La doctora Isabel Soberano de la Cruz nos está sintonizando, un saludo muy afectuoso, doctora. Saludos.
Gracias. Claudio Morales nos dice saludos afectuosos a tan distinguido panel dirigido por mi directo amigo el doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa. Los felicito como siempre por abordar los temas más importantes para todo el auditorio en esta noche de debate, análisis a fondo. Gracias, mi querido maestro Claudio. La doctora Isabel Soberano nos dice saludos al panel, interesante análisis de un complejo tema con muchas aristas. Coincidimos, mi querida doctora Isabel Soberano de la Cruz, saludos cordiales. Proceso Ramírez García, extraordinario abogado litigante en Veracruz, nos dice saludos al panel. Así es, aquí en Veracruz. Nos dice Proceso Ramírez García, un tema interesante porque se han violentado diversas disposiciones legales que desde un punto de vista del positivismo deberían de ser enjuiciados varios de los involucrados. Y nos dice, doctor Vázquez Azuara, un abrazo fraterno. Gracias, mi distinguido abogado, Proceso Ramírez García, brillante litigante en el estado de Veracruz. Rita María Hernández nos está sintonizando y nos dice saludos a todos, muy buenas noches. Gracias, mi estimada Rita María Hernández, también siempre por complacernos con tu sintonía. Y así, queridas y queridos televidentes que nos siguen acompañando a lo largo de esta noche de debate, análisis a fondo, siguen abiertas las redes para que nos manden sus opiniones, comentarios y puntos de vista. Recuerde, la pregunta de la noche: ¿está de acuerdo con la liberación de Ovidio Guzmán López? Bueno, al final le daremos a conocer los resultados de la sumatoria de la opinión de todas y todos ustedes. Doctor Carlos García Méndez. Muchas gracias, doctor Vázquez Azuara. Bien, vamos a abordar la siguiente cuestionamiento. La situación de Sinaloa con relación a la extrema violencia que se vive en las calles y la propia defensa ciudadana que hacen los habitantes respecto de los grupos delincuenciales, ¿podría revelar un estado fallido en Sinaloa, doctor? Bueno, lo que revela es que este problema, que hay un factor social importante. Muchas comunidades están viviendo del narcotráfico, de la producción de marihuana, de la distribución, del empaquetamiento, es decir, lo que vimos el fenómeno aquí es que mucha gente está involucrada. Se estimaba, o había estimaciones ya de varios años, que más o menos las personas que están involucradas en el tema de narcotráfico en México son alrededor de 600,000 personas, entre los que producen, los que trasladan, los que venden, los minoristas. Estamos hablando de 600,000 personas. Nada más para tener una idea, el ejército mexicano no tiene ni siquiera 400,000 personas. Es decir, habría 200,000 nada más en ese sector de narcotráfico. Si nos vamos a otro tráfico de armas, tráfico de personas, fraudes, etcétera, tenemos un número muy importante de mexicanos que han decidido vivir de la delincuencia. Y obviamente esto es un fenómeno social, que bien se decía aquí, tiene fundamento en las recurrentes crisis que hemos tenido. No es que antes del 82, que fue la primera crisis importante que tuvimos en materia económica, no hubiera delincuencia. Incluso tuvimos un presidente de la República que era representante de los delincuentes gringos aquí en México, ¿no? Cuando el Maximato, sí, lo puso Calles ahí a Abelardo Rodríguez, y tenía casinos y tal. Bueno, siempre ha existido, pero ya el problema central que tuvo el Estado mexicano de crisis recurrentes a partir del 82 ha generado un deterioro social. Hizo que muchos varones tuvieran que emigrar hacia Estados Unidos buscando el sustento para sus familias. Eso generó que muchas mujeres entraran a la actividad económica y se convirtieran en cabeza de familia. Y obviamente eso generó que se descuidara también a los hijos en su formación, en su preparación, y los tienen que dejar ahí en la casa, en el barrio, para poder crecer, y son jóvenes que ya esta es una segunda generación, la que estamos viendo, la centennial, en México, que tienen esa característica, que no crecen con valores familiares, que no crecen con cohesión familiar, y eso ha permitido que ingresen al pandillerismo, que ingresen a la drogadicción, al alcoholismo, y esto va generando una cadena de vicios en la sociedad. Pero sobre todo en la parte social, aquí en Sinaloa, lo que estamos viendo ya son familias enteras dedicadas a esta actividad. De ahí la respuesta fuerte, inmediata que tuvieron.
Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo puedo construir yo un Estado que brinde a la sociedad oportunidades para vivir con su esfuerzo, con su trabajo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo quisiera, la respuesta que todo el mundo quisiera tener, ¿no? Es la del millón de pesos, la pregunta estrella, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no está pudiendo López Obrador, el crecimiento se vino abajo. Digo, el poco crecimiento que teníamos, que era de 2% en promedio en los últimos 30 años. No pudo tampoco Peña Nieto. Estamos al 0.1. Peña Nieto, que también lo criticó, que tenía cuando su campaña decía, tenemos 20 años de crecimiento de 2% en promedio, y yo voy a hacer que crezca el país, tampoco pudo Calderón, tampoco pudo Vicente Fox, tampoco pudo Zedillo. Es decir, el único que nos generó un crecimiento más o menos adecuado y que nos daba otra perspectiva fue el sexenio de Salinas, pero está muy lejos ya ese sexenio. Mantuvo a 3 pesos el dólar en su época. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es que la incapacidad de México para poder crecer, y si no puedes crecer, entonces ¿de dónde van a generarse los empleos? ¿Dónde va a encontrar la gente el recurso? No puedes sostener una política social en donde los que no trabajan los pongas a trabajar a los niños y les des 3,600 pesos. Esa es una política temporal, no puede ser permanente. Y el efecto que ha tenido es peor, porque está desplazando al trabajador que sí quiere trabajar, que no tiene otra razón de ser. Por los niños se están desplazando a ese personal, porque lo están ocupando los empresarios como un regalo de salario para ponerlos a trabajar. Entonces tiene efectos colaterales que no se están midiendo. Aquí el problema es, ¿cómo le hago yo para que México crezca y demos esas oportunidades? No, y sobre todo abonando a esto es... primero es correcto, el problema de la delincuencia es multifactorial. Es indudable que obedece a muchos factores. Pero si nosotros nos centramos en la visión de qué está pasando en Sinaloa, por mencionar uno de los estados, podremos mencionar Michoacán, Chihuahua, Guerrero, hasta Veracruz si queremos ser un poco más exigentes, pero por centrarnos en Sinaloa, ¿qué es el principal letargo que podríamos mencionar entre muchos, que efectivamente al ser un problema multifactorial obedece a muchos elementos? Pero si nos centramos en uno crucial, es que ya es una fuente de empleo materialmente hablando. O sea, la gente crece, se alimenta y subsiste de la generación de estupefacientes, de la manufactura de enervantes y de la distribución. Todos hacen un trabajo colectivo, todo el pueblo vive de eso. Entonces, quitarles a su patriarca, a su fuente de empleo, a su benefactor y despojarlos de su fuente de ingresos para dejarlos entonces a la suerte de conseguir trabajo formal o de conseguir oportunidades para estudiar y recrearse, es algo que no están dispuestos a tolerar. Entonces, la visión que se tiene externa es que Sinaloa está plagada de la delincuencia y cómo es posible que la delincuencia impere. Pero una visión interna, particular, atendiendo estos factores que mencionaba el doctor Lauro, pues tienen que ver con despojar a los ciudadanos de su fuente de trabajo y de su manera de sostener a sus familias. Y ante la imposibilidad material del Estado mexicano de proveerles de fuentes de empleo formales, pues tienen que optar por aquella que les dé de comer y que les resuelva los problemas. Y entonces los jóvenes crecen y dicen, vas a ir a la escuela, tienes que estudiar determinados años y después, con suerte, encontrarás trabajo. O vente para acá, empiezas a ganar a partir de mañana y vas a hacer esto y esto y esto. Bueno, formidable. Hasta la lógica pudiera decirnos que es hasta razonable ¿por qué? Porque no se ha podido apuntalar en el detrimento de esos factores que están potencializando la incursión de los ciudadanos a la delincuencia organizada. Es un problema muy arraigado. Y para concluir mi comentario, yo considero que Sinaloa sí ya tiene un problema muy fuerte. Habría que analizar cuáles son los elementos para que exista un Estado fallido, pero uno de los más importantes es cuando el Estado está imposibilitado ya de poder proveer de ciertos elementos a sus gobernados, entre ellos el de seguridad. Entonces, es muy probable que ya se esté permeando un Estado fallido en Sinaloa. Modus vivendi. Así es, ya es su modo tradicional de allegarse de recursos. El Estado en Sinaloa ya no puede proveer de seguridad jurídica, y entonces si no se cumplen los fines del derecho, justicia, seguridad y bien común,
se puede hablar de un Estado fallido. Pero déjame abonar un poquito ahí con lo que dices, porque el tema es todavía mucho más complejo y mucho más, digamos, paradójico. Quien está dando la seguridad ya no es el Estado mexicano, Sí, efectivamente. sino los grupos delincuenciales. Sí, así es. La gente le está creyendo más a los grupos delincunciales y los derechos de piso los está pagando porque se me defienden. Sí, pero ¿Sí yo me creo explico? que Esa es la justamente- paradoja que se está viendo ahí en Sinaloa. Justamente el hecho de no apostarle a estas políticas públicas que si bien pueden tardar, eso es lo que nos ha llevado a que no lo seguimos haciendo, y entonces dentro de 30 años vamos a volver a decir no lo hago porque va a durar 30 años. Y entonces creo que es justo el momento de comenzar a apostarle a la prevención del delito desde justo no permitiendo que el Estado fallido reine en un Estado. Y justamente este piso mínimo de derechos a los que me refería, pues tiene que ver con esas necesidades básicas de crecimiento. Y hay casos, digo, Klaus Roxy no es menos que un experto en el tema, y hay casos ya probados en los que sí ha funcionado estas políticas de prevención. Y hay casos incluso africanos en los que le apostaron al Estado de Derecho, en el que apostaron a sistemas de salud verdaderamente de calidad, a que toda la población estudiara y a que toda la población tuviera una oportunidad de empleo. Es lamentable ver que en nuestro país un policía que es despedido de un municipio, por ejemplo, hoy día no tiene un mecanismo de poder acceder a otro porque es estigmatizado. Eres policía, luego entonces si te corrieron o lo que haya sucedido, cambio de administración, no eres confiable. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar un momento de cambio en nuestra sociedad si no le estamos apostando a lo que, si bien va a tardar, creo que tiene que suceder? Esto no quiere decir paso 1, 2 y 3 que le vamos a apostar todo al 1. Es un mecanismo que es atemporal para que podamos hacer e implementar acciones también en el paso 2 y también en el paso 3 de la sociedad que ahorita está interna. Es decir, no voy a implementar una política pública en 30 años de las personas que actualmente ya están compurgando una pena. En ese sentido, por eso es atemporal, para que sea en el paso 3 donde yo esté implementando eso. A la par o coordinadamente en el paso 2 de la persecución y en el paso 1 que es precisamente la prevención. Y hay un tema bastante delicado que no se está advirtiendo y que tampoco se están tomando cartas en el asunto. Jurídicamente los menores de edad no pueden ser juzgados como adultos independientemente de los delitos que se cometen. Si bien es cierto, se denomina menores en conflicto con la ley penal, lo cierto es que ese sistema es demasiado benevolente. Y hoy día, con la experiencia que he tenido en los encargos, me he dado cuenta que los menores de edad son cooptados por la delincuencia a efecto de que estén cometiendo delitos, y esto pues genera en efecto impunidad, porque por un homicidio doloso calificado, incluso en algunos otros que me tocó ver, feminicidios, la sentencia por una atrocidad de esta naturaleza fue 1 año de estar privado de su libertad, vamos a dejarlo así. Entonces vemos cómo es un menor de edad que ya desde el punto de vista psicológico, mental, no es una persona menor de edad por los grados de peligrosidad que representa, de maldad hacia la sociedad y hacia el individuo que lo realizó. Entonces yo insisto en el tema porque así desde mi punto de vista creo que es lo que debiera pasar en nuestro país, comenzarle a apostar para que dentro de 30 años a nuestros hijos le podamos decir, te dejo un país no tanto como estaba hace 30 años, pero sí está con políticas públicas que están avanzando paulatinamente por una mejor sociedad. Pero sí tenemos que aclarar algo. El qué se debe de hacer es esto que se plantea aquí, y eso yo creo que está muy claro desde el 95 que se crea el Sistema Nacional, el 97 que se crean los 8 ejes del Sistema Nacional, era apostarle a la prevención. El problema no es saber qué, el asunto es el cómo. Ahí es donde está el problema real, porque la prevención desde el punto de vista social implica que México debe de crecer como economía para poder tener los elementos, el Estado, de generar esas condiciones y oportunidades para la población. El Estado no puede ser, el gobierno más bien, no puede ser empleador permanente. Eso es una política mala que ya vimos que tiene resultados negativos. El asunto es el cómo hacerlo.
Porque, y ¿cuánto tiempo? Es decir, no hemos establecido un análisis serio de cómo debemos planear esa transición hacia la paz que dice el presidente, que debemos lograr en México, hacia la eliminación de estos grupos delincuenciales en los estados, en las zonas, en las regiones. Al final de cuentas, es el cómo donde estamos fallando. Lo comentaba yo aquí, o sea, no tenemos policías que investiguen. La parte persecutoria también es preventiva si la haces bien. Ahorita tenemos un problema en la parte persecutoria del delito. La capacidad del Estado está mermada porque únicamente hay 19,000 individuos, de los cuales 4,000 son administrativos, 15,000 son operativos en la parte federal. Lo comentaba, en el caso de Veracruz tenemos 900 policías ministeriales que son los que hacen la investigación. De esos 900, 400 son administrativos, 500 para 212 municipios. Es decir, nada más con el número de personal ya sabemos que por ahí no va. O sea, no tenemos capacidad, hay que invertirle para que las fiscalías tengan la capacidad de investigar los delitos que se cometen y no haya la impunidad. Y por otro lado, estar efectivamente trabajando por la parte preventiva en generar las políticas económicas y sociales necesarias para que México pueda despegar, ¿no? En la parte de readaptación social, esto de las extorsiones no es nuevo, tiene 30 años que se hacen. Lo sabemos desde hace 30 años. Y siguen, y se meten aparatos que bloquean los celulares y se metían grabadoras para que no operen, y siguen operando. La pregunta es, ¿qué nos está pasando? En eso yo coincido con el presidente. El gran problema que tiene el país es que hemos hecho de la corrupción nuestro modus vivendi. Y mientras como sociedad no cambiemos eso, difícilmente van a suceder lo que queremos que suceda. Sí, claro, y gran parte de las filas delincuenciales se están infiltrando deliberadamente. O sea, ya ahora la delincuencia organizada siempre va un paso adelante y ahora forman gente que vaya a pedir trabajo a las instituciones, gente preparada, dice, fórmate, prepárate y vete a incluir para que de ahí después me ayudes. O sea, es el bagaje de impacto que está teniendo la delincuencia organizada. Uno pudiera pensar que es gente nada más sin cultura, con armas, que tiene hambre, pero no, que ahora lavan dinero con empresas formalmente, tienen contadores, sí, abogados. O sea, esto es una industria delincuencial extraordinaria que si no se detiene va a terminar por consumir al país. Pero fíjate, además tiene una característica fundamental. O sea, no solo tienen gran cantidad de dinero para poder corromper a todo el mundo. Si no funciona el dinero, tienen un sistema de negociación que desde el punto de vista de teoría de juegos se llama amenaza creíble, ¿no? Es decir, yo te amenazo, no haces lo que te digo, se muere tu esposa, tu hijo, tu tío, tu abuelo, tu tal, y te lo cumplen. Claro. Ante esa negociación, ¿qué haces? El famoso plata o bala funciona. Y el asunto es cómo diseño yo políticas públicas contra la delincuencia organizada. Separemos la delincuencia común. Esa responde más a factores sociales. Delincuencia organizada. ¿Cómo combato yo delincuencia organizada cuando sé que su sistema de negociación, es decir, toma de decisiones, yo voy a tomar Estado, toma de decisiones, me tengo que enfrentar a tipos que van a amenazar a mi familia? Yo como secretario de Seguridad, como subsecretario, como director de un CEFERESO o de un CERESO, como policía, ¿qué es lo que vas a hacer tu Estado para establecer una política pública bajo un principio de que tienes una amenaza creíble? Estamos rebasados. ¿Sí? Y que ante eso no hay otro tipo de negociación. Estamos en una negociación extrema. O cumples o te mueres. Punto. Eso es lo que puedes perder. ¿Tendremos que pedir la ayuda externa? Yo creo que el Estado mexicano tiene la capacidad. Lo que sí es que no se ha sentado un panel de expertos, y aquí, mire, no es cuestión de que tengamos expertos, necesitamos gente que sepa de varios factores, porque es multifactorial. O sea, aquellos que van a atender la parte social, aquellos que tienen que atender la parte económica del país y ver que tenga buen rumbo en materia económica, aquellos que tienen que ver con los sistemas operativos, vean la Ley General del Sistema Nacional de Coordinación de Seguridad Pública. La ley que se aprobó, que está actualmente, esa ley general, es mucho peor que la que estaba antes, que la que reemplazó. Lo único que hicieron es meter los documentos que se firmaban administrativamente, anteriormente, que se convenían para los recursos federales del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, lo metieron a la ley. Eso ya se tenía.
Y lo único que generó es que el Sistema Nacional, el Secretariado, es el ente administrativo más grandote en materia de seguridad pública, pero no tiene ninguna convocatoria para cuestiones operativas. Ese sistema debería ser operativo en lugar de administrativo. Sí, yo creo que, digo, el televidente y los que nos están escuchando, creo que no debemos ser tan fatalistas, ¿no? Creo que no vivimos en una sociedad a ese extremo en donde la delincuencia esté tomando las decisiones y que no haya un ente público que lo pueda contrarrestar. Por la experiencia, la unidad especializada en contra el secuestro en Veracruz es una de las mejores a nivel nacional. Han resuelto la mayoría de los casos que se les presentó, es decir, si no hay una denuncia, definitivamente eso genera o es un factor de impunidad, pero también hay otros donde confiaron en la institución, donde presentaron una denuncia y el resultado fue favorable y además los casos son públicos, en la mayoría de las veces públicos en el sentido de dar el resultado, no la información de datos personales, y ahí también están los resultados. Entonces, yo sí considero desde mi perspectiva que sí vivimos en un estado aún, al menos en nuestro país, con sus cuestiones que se deben de analizar, como es precisamente Sinaloa, pero en algunos otros estados las instituciones sí están funcionando. No estoy hablando de un 100% de efectividad y eficiencia, no podría establecerlo de esa manera, pero sí estoy manifestando que hay datos probados, hay casos que se pueden demostrar que son de éxito, en donde precisamente entraron no a esa negociación, sino a la reacción y a la detención de N cantidad de bandas delincuenciales y de delincuencia organizada, porque uno de los secuestros que más cometen precisamente esta delincuencia organizada, pues es el secuestro. Y esta unidad especializada ha pues dado los resultados, a lo mejor no los deseados del 100%, pero sí ha funcionado en una gran medida. Bien, pues vamos a ir a un corte que es breve y regresamos. Estamos en cortes comerciales. Estudio Ciencias de la Comunicación en quinto semestre aquí en la Universidad de Jalapa, y para mí representar o estar en el equipo de Tocho ha sido como uno de los momentos más felices, porque representar a tu universidad es demasiada responsabilidad, pero también vives cosas increíbles, compartes con gente muy especial y aparte mantienes una disciplina muy buena. El equipo de Jaguares comenzó hace un año, que pequeños alumnos nos integramos para hacer el equipo, y la verdad es que ha sido una sorpresa muy grande. Desde el primer año, con tan solo 5 meses de entrenar juntas, nos fuimos al primer nacional de Tocho, en el que compartimos con muchísimos equipos buenísimos como Tec Santa Fe, VM Querétaro, y ellos nos retroalimentaron de una manera increíble. Ahora estamos en el Dorado Sports Center y estamos en nuestro proceso para clasificar a CONADEIP 2019-2020. Así que te pido que te mantengas al tanto y nos apoyes muchísimo, porque es el momento de que Jaguares Femenil llegue a la ciudad. Periodística es un concepto actual, vigente e indispensable. Acrópolis. Acrópolis comprende el deber, asume el desafío y acepta la tarea de ejercer las virtudes cardinales para investigar con justicia, Comunicar con prudencia declarar con temple y mantenernos con fortaleza, trabajando como ciudadanos del mundo desde la Atenas veracruzana. Periodismo con...
pues muchas gracias a nuestros televidentes por continuar con nosotros como cada jueves hasta que concluimos esta noche de debate. Bien, doctor Vázquez Azuara, ¿tendrá algunos saludos que agradecer? Así es, doctor Carlos García Méndez. Gracias, queridas y queridos televidentes, porque continúan complaciéndonos con el favor de su sintonía. Y queremos saludar a Jesús Corichi, que nos está sintonizando, Paola Rivas Cuevas desde Coatepec, que nos manda felicitaciones a todos los integrantes del panel, muchas gracias. Rodolfo Donaldo Vázquez Moreno, que nos está sintonizando, Nora Luz Vázquez Azuara, un saludo también cordial, muchas gracias porque nos complacen con el favor de su sintonía. Y les queremos recordar que está la pregunta sobre si está de acuerdo con la liberación de Ovidio Guzmán López. Puede aún contestar esta pregunta antes de que pasemos a la siguiente pregunta con relación al segundo tema que estamos por comenzar, doctor Carlos García Méndez. Muchas gracias, doctor Vázquez Azuara. Bien, pues vamos a pasar al segundo tema, que es la objeción de conciencia aprobada en el estado de Nuevo León. Nuestro equipo de producción, que encabeza la maestra Quevedo, pues nos preparó un video. Le pedimos que corra video. Y amigos de Acrópolis Multimedios, soy Katia Gabriela Esteva Cruz de la Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento. En esta ocasión traemos a tema un suceso importante reciente, que es la aprobada ley en Nuevo León. Como ustedes saben, es una ley que generó mucho debate debido a todo lo que traía consigo. ¿A qué se refiere esta ley? Tiene que ver con un término muy específico que es la objeción de conciencia de los prestadores de servicios médicos. La objeción de conciencia es un derecho justo de los prestadores médicos que consiste en negar o realizar determinados actos o servicios derivados de una orden de autoridad o de una norma jurídica, cuando estos contradicen sus propios principios éticos o morales. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué implica? La reforma de ley aprobada en Nuevo León permite que los prestadores de servicios médicos y enfermeras del sector salud hagan válida la objeción de conciencia para negar un servicio a ciertas personas. ¿Quiénes son estas personas que se verían afectadas debido a esta ley? En primer lugar, la comunidad LGBTI, que como ustedes saben han sido negados sus derechos de acceso a servicios de salud por muchísimos años y se enfrentan a grandes condiciones de discriminación. Pero también a las personas migrantes, a las personas portadoras de VIH-Sida y sobre todo a las mujeres o niñas cuyo embarazo sea producto de una violación. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? A que personal médico niegue los servicios porque estos no van acordes con sus creencias particulares. Y es un derecho que está sustentado en la Ley General de Salud, el derecho a la libre conciencia. Sin embargo, también es un concepto que nos ha traído muchos problemas por la mala interpretación y la desinformación que trae consigo. Es decir, se vulneran los derechos de las personas al coartar su derecho universal al acceso a la salud y su derecho a la no discriminación. Hay que señalar que nuestra Constitución emana en su artículo primero que todas las personas gozan de las garantías individuales que señala la Constitución, y una de esas es el acceso a la salud y a la no discriminación. Pero también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 7, señala que todas las personas somos iguales ante la ley y sin distinción, sin ninguna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las reformas, como la aprobada en Nuevo León, pues intentan limitar
los derechos de los grupos vulnerables y de las personas más desprotegidas. ¿Qué hace este tipo de ley? Aumentar la desinformación, la confusión, la criminalización y el estigma social relacionado a la comunidad LGBTI, a quienes portan VIH-Sida y al aborto. Entonces, este tipo de conceptos, el de objetor de conciencia, a quienes hemos luchado por muchísimo tiempo porque a las personas puedan acceder en igualdad de condiciones a los servicios de salud, pues simplemente genera desinformación. Desinformación para dos partes. Uno, para las personas que tienen que acceder a estos servicios. Una persona que común y corriente puede no saber qué implique eso, y al decir que cuando llega a un hospital le digan que no pueden realizarle tal procedimiento. Y por otro lado, a el personal médico que, digamos, respaldándose de este concepto, objeción de conciencia, diga o manifieste que no lo va a realizar. Entonces, hay que tener muy claro algo. Lo que debemos saber es que la objeción de conciencia no te quita tus derechos. Hay normas por encima de esta modificación de ley. Está la Ley General de Salud y la norma 046. Y aparte, los estándares internacionales y las ratificaciones que ha hecho el Estado mexicano en pro del acceso a la igualdad y la no discriminación. En ese sentido, la misma ley recién aprobada señala que cuando se pone en riesgo la vida del paciente o se trate de una emergencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Entonces, debemos tener muy claro que la objeción de conciencia es a título personal de médicos y enfermeras. Sin embargo, la institución médica no puede ser objetora de conciencia y está entonces obligada a, 1, brindar el servicio y 2, contar entre su personal con médicos no objetores de conciencia. Retomemos este último punto, que es decir, la objeción de conciencia no se puede invocar cuando está en peligro la vida de la persona y 2, cuando es una emergencia médica. Bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero sus comentarios. Recuerden buscarnos en @acropolismultimedios y @Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento. Muchísimas gracias. ¿Qué le pareció a usted los comentarios en este video? Bueno, haga su análisis, que aquí también el panel pues va a hacer los propios. Bien, en este tema que es la objeción de conciencia aprobada en el Estado de Nuevo León, la iniciativa para reformar la Ley Estatal de Salud de Nuevo León, recientemente aprobada por el Congreso de ese estado, contempla la objeción de conciencia como un derecho. ¿En qué consiste entonces este derecho? ¿Cuál será, doctor Vázquez Azuara? Gracias, doctor. Pues la verdad, muy interesante lo que comentaba nuestra compañera, por cierto, columnista de Acrópolis Multimedios, Katia Esteva. Y bueno, yo quiero abonar algo. La objeción de conciencia es un derecho humano. Es un derecho humano que deriva de la interpretación de diversos preceptos constitucionales federales. No es nada nuevo. Comenzó a tener auge en la época en que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, y comenzó a tener impacto cuando médicos argumentaban que sus principios y convicciones no les permitían llevar a cabo estos procedimientos, y desde ahí se empezó a trabajar. Incluso se sostuvieron ya criterios del más alto tribunal sobre qué es la objeción de conciencia como derecho humano y quiénes pueden invocarla. Pero sustancialmente se enfoca en el derecho humano de libertad de convicciones éticas, religiosas y libertad
de pensamiento. Bajo la óptica de estas libertades de convicciones éticas y religiosas, se plantea esta objeción de conciencia que empezó a tomar auge, se plasma en esta Ley General de Salud y posteriormente en cascada se va incorporando a las legislaciones locales, y aún si no se hubiera incorporado a las legislaciones locales, esto podía exigirse ya, porque ya estaba reconocido por el máximo tribunal, por la Constitución, y empezó a tener auge en aquel entonces. ¿Qué es lo que ha pasado y que ha llamado la atención? Que se anunció esta reforma precisamente como un parámetro a seguir, donde el personal médico podría, alegando su objeción de conciencia, pues abstenerse de los cuidados médicos o procedimientos quirúrgicos en tratándose de asuntos de interrupción legal del embarazo, pero lo más delicado, cuando se tratara también de atención a la comunidad LGBTTIQ, y que estas circunstancias atentaran contra su libertad de convicciones éticas y religiosas. Que esto último que acabo de mencionar es lo que ha llamado la atención a nivel nacional. Incluso hubo una cobertura de CNN, este medio de difusión internacional, que publicó en una de sus notas que había un riesgo de discriminación bajo la óptica de la objeción de conciencia, y creo que es el punto medular de esta noche, que ya para no más robar el micrófono, pues a nuestros colegas. Sí, sí, me permiten Sí. el uso de la voz. Justo como comenzábamos el primer tema, siempre en esta ciencia del derecho pues va a haber un choque. Normalmente para discernir o resolver un caso siempre va a haber dos derechos en juego normalmente. Y entonces lo que yo siempre comento es que analicemos el caso por caso. Es decir, no siempre va a ponderar el derecho humano que tiene el médico para objetar o hacer valer esta objeción de conciencia para no atender un caso médico. No siempre va a prevalecer el derecho humano a la salud del paciente de que necesariamente lo atienda este médico, ¿no? Y entonces, partiendo del hecho de que los derechos humanos no son absolutos y todos los derechos humanos aceptan restricciones, con las dos excepciones del debido proceso y el no ser torturado bajo ninguna circunstancia, todos los demás podemos nosotros establecer que pueden ser restringidos. Y ahí empieza lo interesante, ¿no? Para efectos de no caer en estos casos de discriminación, 1, o 2, no caer en estos casos de negligencia médica porque bajo la objeción de conciencia no me atendiste. Entonces el Comité de los Derechos Humanos plantea una solución a esta problemática y dice, mira, el Estado es el primer garante de estos derechos humanos. Luego entonces, quien tiene la obligación de que en todos los centros médicos o centros de atención a la salud tienen la obligación de tener a un médico objetor y a un médico no objetor. Es decir, el problema se resuelve cuando la atención a la persona que venga a solicitarlo siempre tenga alguien que le preste el servicio. Es decir, en aquellos casos, hablemos de nuestro caso mexicano, en los que no existan o no haya personal suficiente en los centros médicos, no va a haber o no va a ponderar el derecho de objeción. Sí, siempre y cuando exista otro colega médico que tenga la misma especialidad para atender cualquier eventualidad. En aquellos supuestos donde el de guardia, como conocemos nuestros centros médicos de urgencia, donde solo está el de guardia y pues no hay más, entonces ahí en esos casos no ponderaría el derecho humano de la objeción de conciencia y sí el de derecho humano a la salud, ¿no? Bajo ese sentido. ¿Qué opina a este respecto, doctor? Bueno, es un tema interesante que yo creo que donde ha fallado es que no se han establecido procedimientos adecuados para hacerlo más claro, ¿no? Digamos, tal vez la objeción de conciencia debería de hacerse como se hace en los comités de transparencia, en las dependencias, ¿no? A ver, ¿te acuerdan de la reserva esta? ¿Qué información vas a reservar? Ah, bueno, ponla antes, ¿no? Y que tu comité lo apruebe. Tal vez, en este caso, en los centros de salud debe haber el Comité de Derechos Humanos, por decirlo así, en donde se establezcan cuáles son las objeciones de conciencia y quién qué médico la está estableciendo para qué casos. De tal manera que no sea algo discrecional, de que el médico pueda decidir en el momento que se requiere su intervención.
sino que así, como lo señalaba nuestro panelista que me antecedió, ya tenga el centro clínico, tenga la capacidad de resolver en el caso de que haya un objetor, y debas de tener también a alguien que no sea objetor de conciencia, ¿no? Para eso se requiere un procedimiento. Esa es, yo creo que la crítica más fuerte que se tiene, que no hay claridad en cómo se va a aplicar este principio de objeción de conciencia, y ahí, bueno, eso lo resolvemos también de manera legislativa, ¿no? Yo creo que esa es la parte en donde los diputados, tanto a nivel federal como a nivel local, tienen que hacer su aportación, de poder establecer las reglas de operación de cómo va a darse esta objeción de conciencia. Aunque ya hay ciertos principios, como aquí se señalaba, si no hay más que el objetor y es el único que presta el servicio, pues tiene que dar. O sea, si está en una institución del Estado. Porque recordemos que el tema de acceso a la salud, que es nuestro derecho humano, cambió. Anteriormente el Estado mexicano te garantizaba la salud, y haber metido el concepto de acceso a la salud abrió otras posibilidades, es decir, ya no solo del Estado mexicano desde el gobierno, sino el Estado mexicano entendido como la población en general, que puede resolver a sí mismo problemas, es decir, los particulares también pueden brindarte servicios de salud, y entonces se abre la posibilidad de que haya clínicas privadas, o en materia de educación que haya escuelas privadas, ¿no? Te da la oportunidad, el acceso a la educación. No te está diciendo el Estado es el obligado únicamente, ya cualquiera puede hacerlo. Y todavía le abonan la palabra de calidad, como si el compromiso de suyo no fuera. Entonces yo creo que esa parte se puede resolver estableciendo los procedimientos adecuados, tal vez en el comité, sobre todo en hospitales grandes, que es donde tienen esa capacidad. En los pequeños, pues ni modo, sabemos que hay escasez de médicos, sobre todo en zonas rurales, que incluso viendo la situación que hay de delincuencia, las clínicas rurales tienen un problema central. Los médicos no quieren ir. Los médicos que están haciendo su servicio social, que es a donde los mandan, no quieren ir. Sobre todo las mujeres, por los casos que ha habido, que la delincuencia se aprovecha, abusa de los doctores, los maltrata, entonces ellos no tienen seguridad, la tienen que hacer de médicos, de limpiadores, del que cierra la puerta, el que la abre, y entonces se genera un problema. Yo creo que ahí eso se puede resolver de esa manera, ¿no? No veo tanto, si alguien que llega con una tendencia sexual diferente, llega con una hemorragia, no creo que por esa tendencia los médicos no la atiendan. Claro. ¿Sí me explico? O sea, en esa situación es obvio que lo van a atender. Y está previsto, ¿no? Incluso está previsto que en cuestiones que tienen que ver con asuntos de urgencia, que pongan en peligro la vida, ahí no hay manera de imponer la objeción de conciencia. O atiendes o atiendes. Si no es responsabilidad jurídica. Cómplice, ¿no? Si no, negligencia médica, incumplimiento de un deber. Aquí lo que llama la atención es, prácticamente lo que puso el debate nuevamente en los reflectores, es que se entendía un poco en la interrupción legal del embarazo, porque hay gente que por su libertad de pensamiento, convicciones éticas y religiosas, lo considera una privación de la vida. Entonces, en cierta medida entiendes que si no están de acuerdo con ese tipo de cuestiones, se canalice con un médico no objetor. Pero ya si lo vemos desde la perspectiva de la atención a personas con VIH o de la comunidad LGBTIQ, dices, bueno, entonces ya la objeción de conciencia se vuelve más un acto de discriminación. Dices, porque yo pienso que lo que haces no es correcto, yo ya no te voy a atender. Y ese es el debate que se puso en la palestra, porque en cierta medida con la interrupción legal del embarazo se entendía, porque el trasfondo era la preservación de una vida que todavía no nacía, y sigue el debate hasta la fecha. Entonces habría quien no estaba de acuerdo y podría abstenerse de conocer del procedimiento. Pero ya bajo la atención de una persona con características, con una enfermedad como lo es el VIH, o con una integración a la comunidad LGBTIQ, yo creo que ya este derecho no alcanzaría. Sería tanto como decir que yo, médico, advierto que alguien privó de la vida a alguien más, las condiciones no me permiten
salvarlo porque cometió un delito y entonces eso religiosamente a mí no, yo no ayudo a homicidas. También es un incumplimiento de un deber que bajo la óptica de la objeción de conciencia no alcanzaría a cubrir. Incluso pero en el caso de una persona que en VIH, yo no entiendo ahí cuál sería el razonamiento de objeción de conciencia. Lo que sí sucede mucho en las clínicas, y eso podría ser más que objeción de conciencia, es por seguridad, de que a veces no tienen guantes y tienen que operar fluidos sanguíneos. Y obviamente sabemos que eso sí genera un problema de contaminación, pero no, eso no es cuestión de conciencia, eso es simplemente de seguridad. Cuando suceden ese tipo de cosas, tuve un caso reciente que le pasó a una persona que está haciendo su servicio en un hospital, y una pipeta esas donde almacenan la sangre, cuando te la sacan, ¿no? Se la pasan, pero la enfermera se la pasó, viendo que no tenía guantes, se la pasó aún cuando tenía sangre fresca, a que la tomara con la mano sin guantes. Obviamente eso fue una falla de la enfermera, porque además lo hizo con dolo, ¿no? Ese tipo de cosas suceden, pero ahí yo no veo tampoco, si tú tienes todas las condiciones de seguridad, ¿por qué vas a objetar? O sea, ¿no tratarías a alguien que tiene tuberculosis, de la nueva tuberculosis que viene, que está resurgiendo muy fuerte? Sería ilógico, pues tú eres un personal médico que atiendes enfermedades, ¿no? En este caso son personas enfermas, en el caso de VIH. En el otro caso, yo siempre me he preguntado cuando empecé a escuchar este tema, bueno, ¿en qué caso específico podría yo aceptarlo como objeción de conciencia si yo tengo una persona con una orientación sexual diferente? Y no me imagino qué caso, porque si llega cortado, porque llega de un accidente, una persona tal vez un travesti, pero llega de un accidente, o que lo golpearon y lo lesionaron en la calle, ¿no? Por un asalto, o puede ser por violación también, puede ser, ¿por qué no? ¿Sí me explico? El ejemplo más común, una persona transgénero que quiere atención médica, y el médico dice, mi religión no me permite darle ese cobijo a personas que rompen con los cánones religiosos que me han inculcado, y se abstiene de darle consulta y dices, oye, a mi consideración eso ya no es objeción de conciencia, eso es una discriminación disfrazada de objeción de conciencia. Puedes no estar de acuerdo, claro, pero no puedes discriminar a los demás que tienen esos comportamientos. Porque si llegáramos a ese extremo, por ejemplo, pensemos en términos de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, dice, abominación a aquella mujer que vista como hombre. Hoy todas las mujeres se ponen pantalones. Claro. Si tú te vas al extremo de interpretar así el marco religioso y lo aplicas tú como médico, realmente sería una gran falla, una gran falta. Por eso yo creo que en el procedimiento de establecer estos comités en donde se diga, cada médico, cada enfermera diga cuál sería la objeción de conciencia que establecería y en qué casos específicos sería lo más adecuado. Ese procedimiento lo pueden empezar a hacer incluso los hospitales. Yo creo que eso es lo bonito de los derechos humanos, partiendo de, como decía hace rato, no son absolutos. O sea, si llegara un caso a un despacho para que se defienda, de oye, yo sí tengo un tema con el aborto, con la eutanasia, tengo un tema con un miembro de estos grupos, creo que no podríamos como en un primer momento decirle, pues no, va a ponderar el derecho a la salud y atiéndelo, ¿no? Creo que eso es lo bonito de los derechos humanos, que puedes analizarlo el caso por caso, y aquí viene la parte medular, ¿no? Si preguntáramos, ¿existe el derecho humano de objeción de conciencia para cualquier cualquier categoría sospechosa, vamos a poner? Religión, política, posición económica, finalmente son categorías sospechosas que sin una base objetiva y razonada van a llevar a la discriminación. Pero claro, la objeción de conciencia justamente juega con esas categorías. Puede decir, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer una transfusión porque mi religión no me lo permite. De entrada podría ser válido. Los de una religión así son, ¿no? Claro. Sí, que incluso aclaro, y es cierto, muchas personas de una religión que ya conocemos tienen impedido las transfusiones, y ya por ahí la Corte se pronunció en casos muy específicos de menores, donde dices, bueno, ahí se pondera la vida. Entonces, aunque tus familiares no quieran, hay transfusión de facto.
pero son casos que llegaron a la máximo tribunal. Pero salvo esa excepción, es un ejemplo muy cierto. Claro. Habría que ver si esto que comentas acertadamente... ¿Qué tal que es adulto? Rompe el esquema que se ha establecido de, bueno, es adulto, hay un consentimiento de no me hagas transfusión, el familiar no le hagas transfusión, y entonces ahí había que hacer esa ponderación con la que yo tanto lo menciono. Si es inminente, ¿verdad? Sí. Es que es, por ejemplo, la muerte anticipada. ¿Existe el derecho humano a la muerte anticipada? Yo considero que sí. Sí, todo el sistema de salud, todo el sistema cultural inclusive, es vamos a vivir para ser felices y sin dolor. O sea, todo el esquema de salud es para eso. Y si alguien dice, oye, yo estoy sufriendo, tengo mucho dolor, ya no es una vida digna, tengo el derecho humano a decidir que ya no quiero vivir con sufrimiento, yo creo que sí lo tendría. Entonces habría que analizar bajo este esquema, oye, médico, vas a ser objetor en ese sentido. O sea, puede haber tantas hipótesis que aquí lo importante es establecer, los dos tienen el derecho humano a decir, yo objeto y no voy a hacer el procedimiento médico. Y la otra persona, yo tengo el derecho humano al acceso a la salud. Por eso decía, el Comité de los Derechos Humanos, pues los dos tienen ese derecho humano, por lo tanto el que está obligado a establecer y garantizarlo es el Estado. Y hay un caso muy interesante que lo pongo sobre la mesa, es un caso de la Corte Interamericana, Jiménez López contra Brasil, y justamente habla de los esquemas de salud privados. Y dice, el Estado nunca deja de ser el primer garante de ese derecho humano. Si el Estado lo concesiona, no quiere decir que tiene que dejar de vigilar que cumplan los mismos estándares, claro, como si fueran el Estado. Así es. Y entonces la Corte sanciona al Brasil porque en una clínica privada de salud mental hubo varias negligencias, varias irregularidades, y el Estado en defensa dice, oye, el que firma el tratado internacional eres tú, y entonces él en defensa es, oye, pero es que es una clínica privada. Le dice la Corte Interamericana, no, porque la obligación de vigilancia nunca se te quita. No te estoy diciendo que tú lo hiciste por acción, claro, o por omisión. Lo que te estoy diciendo es que fuiste tolerante al saber que existían esas irregularidades y no haber actuado. Y además de que tú les permites que operen en esa función. Vamos a ir a un corte que es breve y regresamos. Estamos en Porque la ética periodística es un concepto actual, vigente e indispensable. Acrópolis. Acrópolis comprende el deber, asume el desafío y acepta la tarea de ejercer las virtudes cardinales para investigar con justicia, comunicar con prudencia, declarar con temple y mantenernos con fortaleza, trabajando como ciudadanos del mundo desde la Atenas veracruzana. Periodismo con ética. Porque la ética periodística es un concepto actual. Pamela Sosa estudió Ciencias de la Comunicación en quinto semestre aquí en la Universidad de Jalapa, y para mí representar o estar en el equipo de Tocho ha sido como uno de los momentos más felices, porque representar a tu universidad es demasiada responsabilidad, pero también vives cosas increíbles, compartes con gente muy especial y aparte mantienes una disciplina muy buena. El equipo de Jaguares comenzó hace un año, que pequeños alumnos nos integramos para hacer el equipo, y la verdad es que ha sido una sorpresa muy grande. Desde el primer año, con tan solo 5 meses de entrenar juntas, nos fuimos al primer nacional de Tocho, en el que compartimos con muchísimos equipos buenísimos como Tec Santa Fe, VM Querétaro, y ellos nos retroalimentaron de una manera increíble. Ahora estamos en el Dorado Sports Center y estamos en nuestro proceso para clasificar a CONADEIP 2019-2020. Así que te pido que te mantengas al tanto y nos apoyes muchísimo, porque es el momento de que Jaguares Femenil llegue a la cima. Mi nombre es...
Doctor Vázquez Azuara, ¿quiere usted agradecer los saludos? Con mucho gusto, mi querido doctor. Bueno. Queridas y queridos televidentes, gracias porque como cada jueves nos complacen con el favor de su sintonía y se quedan desvelándose con nosotros en una noche más de debate, análisis a fondo, y ya estamos llegando a la recta final de este programa, pero no sin antes saludarlas y saludarlos y recordarles que ya está en Facebook Live la pregunta del segundo tema de la noche. ¿Está de acuerdo con la objeción de conciencia? ¿Sí o no? Compártanos su respuesta y al final le daremos a conocer los resultados de esta pregunta, de la anterior, para que usted pueda también tener un panorama de lo que opinan nuestras y nuestros televidentes. Y queremos saludar con mucho afecto a Jesús Corichi, que nos sintoniza, a Jacob Hernández Martínez del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz, Saúl Donaldo López Monfil, que nos sintoniza y nos manda saludos, Ángel Lara Platas, que nos está sintonizando, muchas gracias, Carlos Vázquez Gándara y Ángeles Molina, que también nos mandan saludos y nos felicitan por los temas de esta noche. Muchas gracias a todas y a todos, queridas y queridos televidentes, porque siempre son oportunos en mandarnos sus opiniones, comentarios y puntos de vista. Y bueno, continuamos con la recta final de esta noche de debate, doctor García Méndez. Se habla que bajo el amparo de la objeción de conciencia se podría negar el servicio de salud a personas con VIH, a personas integrantes de la comunidad LGBTIQ, mujeres que quieren abortar, etcétera. ¿Esto es verdad? Sí. Creo que es un tema, y lo comentábamos ahorita fuera de cámara, que incluso la objeción de conciencia es para todas las profesiones. Así y comentábamos un caso que pudiera suscitarse de que un defensor público, que de entrada estaría inicialmente obligado a llevar una defensa de una persona que está siendo sujeta a un proceso penal, también podría en determinado momento señalar esta objeción de conciencia como una limitante para que pueda desempeñar su labor de forma objetiva y de forma imparcial. Y decíamos, consideramos que algunos delitos, ¿no? Dependiendo la persona, podría generarle algún tema de animadversión, ¿no? Mencionábamos los delitos de violación, etcétera, ¿no? Entonces creo que no solo la objeción de conciencia es para los temas de salud, incluidos los citados por el señor rector, sino cualquier otro y cualquier circunstancia en la que la propia convicción del profesionista, los propios principios o ética que lo integran, pueda decir, en yo no puedo participar porque considero o tengo una opinión o una idea al respecto, y eso viciaría el trabajo profesional, el trabajo eficiente y eficaz que pudiera desempeñar. Adelante, mi querido. Fíjate que yo estaba pensando un poquito, ya que se da el tema, más particularmente, yo no me preocupo tanto por los migrantes, porque si llegan también con la necesidad de que tengan atención de salud, el sistema los va a atender, ¿sí? Yo me refiero más bien al tema del aborto. El principio que estamos hablando choca con un tema fundamental. No sé si recuerden que hace unos años empezó a haber una tendencia a nivel nacional en las entidades federativas para aprobar en las constituciones la defensa de la concepción o del producto desde la concepción, ¿no? Entonces, por ejemplo, Veracruz lo tiene, o sea, se defiende la vida desde la concepción. 4 constituciones. Y esa entra en choque con este principio en el caso específico del aborto, por ejemplo, ¿no? Y estamos hablando alrededor de 18 entidades federativas que tienen esa protección constitucional en sus constituciones locales que chocan con ese principio. Tanto que aquí en Veracruz, cuando vino la reforma al Código Penal derivada de la tercera alerta de género, de la segunda alerta de género, no procedió en el Congreso. Uno de los argumentos fue precisamente eso, que chocaba con lo establecido en nuestra Constitución respecto a la protección de la vida desde la concepción. Entonces, este principio, por lo menos en el caso específico del aborto para Veracruz, choca, ¿no?
y choca en otras entidades federativas. Son detalles que a veces se nos pasa desapercibido, pero ahorita estaba pensando en esta circunstancia que tienen alrededor de 18 entidades federativas, ¿no? En el caso específico del aborto. Claro, y abonando en esto, debe quizás ser muy claro para las y los televidentes, para los profesionistas y profesionales de la salud y todos quienes desempeñan una labor de esta naturaleza profesional, que la objeción de conciencia no puede ser un escudo para discriminar a la gente. Es decir, hay una obligación al mismo tiempo, por eso es efectivamente este concepto de ponderación. Aquí lo que llama la atención es quién va a calificar esa objeción, eso es lo interesante. Si yo médico recibo a alguien y porque no me gustan los tatuajes, porque va en contra de mis convicciones éticas, digo yo no lo quiero atender porque la gente con cabello largo y tatuajes no es vulnera mi moral, mi ética y mis convicciones, entonces que lo atienda otro médico. Eso ya no es objeción de conciencia, es discriminación. Claro. Y no estás atendiendo un deber de atención, de ofrecimiento de servicios médicos. Entonces, lo interesante aquí es advertir la línea tan delgada que hay entre la objeción de conciencia y la obligación de no discriminación y de llevar a cabo esta prestación del servicio profesional con toda la probidad que marcan los cánones. Entonces, aquí lo interesante va a ser quién te va a calificar esa objeción. Yo digo a mi superior, señor director, tengo aquí un paciente, pero sabe que vulnera, objeto conciencia para no atender, pues si se lo pasamos a otro. Pero si esto llegase a pegar y se vuelve una práctica recurrente, al final la carga las tendrán los no objetores y entonces pudiera derivar. Además, habría que ponernos en el papel de la otra persona. Yo si llegara a una clínica y me entero que un médico objetó conciencia, voy a decir, oye, pero ¿por qué no me quieres atender? Claro. ¿Por qué tú dices que no merezco tu atención porque vulnero tus convicciones personales? O sea, ya de entrada eso ya representa un letargo para el usuario de servicios de salud, aun si este derecho está reconocido plenamente en la Constitución. Entonces, la verdad es que la circunstancia en torno a esta figura debería tener parámetros muy específicos y sobre todo en casos muy concretos, para no abrir el abanico de manera tan amplia que prácticamente todo lo que esté en contra de mi convicción ética y personal y moral y religiosa, pues quede excluido de mi obligación de prestar un servicio. Que al final de cuentas ha habido casos en donde se utilizó la objeción de conciencia, sobre todo en caso de violación, ¿no? Sí. Para hacer el aborto. Así es. Incluso la persona un caso muy sonado, que no recuerdo el nombre ahorita de la persona, pero al final de cuentas sí nació el niño precisamente derivado de que no tuvo la atención médica donde recurrió. Y bajo los supuestos probados de que había sido violada. Ese caso, ¿no? Efectivamente. Entonces, en esa condición, ahí yo creo que sí debemos de tener muy en cuenta que si vas a tener un sistema de objeción de conciencia, también necesitas paralelamente un sistema de quejas. Claro. ¿No? Inicial, o sea, directamente con la propia autoridad, ahí mismo en la clínica, en el hospital. ¿Y quién resuelva? Yo creo que sea exactamente... que te resuelva y que obviamente tú eso ya después lo puedes llevar si quieres a la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos, pero inmediatamente tienes que tener un sistema de solución de quejas respecto a la aplicación del médico de su objeción de conciencia. Claro. Y es que el tema, o sea, estamos hablando de minutos, segundos, ¿no? Sí. Se me viene a la mente un caso en el que la esposa dice, sí, desconéctale el sistema artificial, porque ya no quiero que esté sufriendo. Y los hijos dicen no, porque puede regresar de un coma, por ejemplo, que es de los casos más sonados de que sí regresan, ¿no? Sí. No es que regresen, sino que sí se restablece su salud, porque en realidad no es que mueran, ¿no? Porque la suspensión de la vida pues terminaría, no es como que resucita, sino que continúa la vida. Entonces, ¿qué dilema para un médico o un director de un centro hospitalario que tenga que decidir a quién le va a ponderar ese derecho humano a que sobreviva su familiar con un sistema artificial, ¿no? Entonces, eso, el aborto, cuando estamos hablando de que si no es antes de los 3 meses, pues se sobrepasa. Y digo, hablando de las máximas de la experiencia, como se resuelve hoy día en los sistemas orales, dice,
cuándo te enteras del embarazo y qué tiempo tienes para poder solicitar el servicio de interrupción legal del embarazo. Entonces, es un problema que no solo pone en riesgo la salud, sino que pone en riesgo que pueda revictimizar a una paciente que ha sido víctima de algún delito. Entonces, creo que el sistema, como bien lo dice el doctor, un sistema donde se objete esa conciencia previamente a que se presente el caso, un buzón de quejas donde ya cualquier persona que se sienta discriminada de por qué objetaste y por qué no soy digno de que me atiendas, ¿no? Como bien decía el doctor, y un sistema de resolución. ¿Quién sería la persona apta para resolver? ¿El médico tratante, su superior jerárquico, el director del hospital, el secretario de salud? O pongo sobre la mesa, y creo que es un tema interesante, lo tendría que resolver un juez con base en los argumentos y las pruebas que le presenten ambas partes que están pues en juego sus derechos, ¿no? Entonces creo que es un tema bastante interesante, bastante complejo por los minutos y los segundos que están pasando para efectos de recibir o no la atención. Bien, pues en televisión el tiempo se va muy rápido y ya casi estamos llegando al final de esta noche de debate, pero nos queda todavía la sección de las conclusiones. Quiero empezar por el doctor Rodríguez Zamora Lauro. Pues, bueno, primero agradecer la invitación, ya me había ausentado del programa hace un buen rato. La invitación aquí, mi querido rector y Carlos también, que se acordaron de mí, para venir a hablar sobre estos importantes temas que están en la agenda nacional y también local, ¿por qué no decirlo? Yo creo que podemos terminar con una reflexión muy simple. En este caso, respecto al primer tema, el de Culiacán y lo que sucedió ahí, es que el Estado mexicano tiene un reto fundamental, el que este caso no se convierta en un punto de inflexión que nos lleve a estar negociando con los delincuentes. El Estado de Derecho implica, sí, en este caso la protección de la vida de inocentes, pero implica también que las instituciones del Estado y las dependencias y los titulares que están al frente de tengan la capacidad para tomar decisiones adecuadas, planeadas, y que lleguen a éxito, porque cuando vemos la improvisación como sucedió en este caso, los problemas que puede acarrear para México son todavía mayores. En el segundo tema, yo creo que se puede resolver fácilmente si nuestros legisladores no solo legislaran al vapor, sino que estuvieran considerando en cada norma que están modificando los efectos colaterales que va a tener esta modificación legal y que regularmente no se hace. Ese es lamentablemente nuestro sistema de creación de leyes que ha fallado en esa parte y que lo estamos viendo de manera recurrente, no solo en este caso, sino en muchos otros, en donde se aprueban, por ejemplo, que aparezcan secretarías o dependencias, pero no se les asigna presupuesto. Uno de los problemas que tuvo fue los comités de transparencia, que estuvieron años sin un peso para poder operar y lo tenían prohibido. Esas son de las cosas que los legisladores deben de poner atención y obviamente contratar mejores asesores jurídicos. Muchas gracias, doctor. Doctor José Alfredo Gómez Reyes, ¿con qué cierra usted esta noche de debate? Gracias, señor rector, y de la misma manera agradecer la invitación a usted, al doctor Azuara, por permitirme estar nuevamente en el programa. La casa de ustedes, siempre. Muchas gracias. Yo de verdad lo disfruto muchísimo. Es una gran oportunidad para expresar las ideas, para hacer valer otro derecho humano que es la libertad de expresión. Entonces a mí me parece excelente. Los temas siempre son muy interesantes y los de hoy no fueron la excepción. Yo quisiera terminar con dos reflexiones. La primera de ellas, que voy a tratar de que engloben los temas de forma global y que también puedan repercutir en otros tantos que están aquejando nuestra sociedad. El primero de ellos voy a citar a Richard Posner, es un juez americano que establece en su teoría que los jueces deben de dictar sus sentencias acordes a la realidad social que están viviendo y que tengan en cuenta el impacto social que va a tener. Por el primer tema que tocamos, ¿no? Creo que debemos de analizar el caso siempre bajo las normas
y los principios que rigen nuestro sistema jurídico. Si nos apartamos del sistema jurídico, del sistema de normas, yo considero que es un grave error, a efecto de que eso traería una consecuencia mayor, que es desconocer el Estado de Derecho, y que eso va encaminado justamente a un Estado fallido. La segunda reflexión precisamente la quiero hacer por el segundo tema y tocar uno de los principios que rigen los derechos humanos, que precisamente es la tolerancia. Este hermoso principio nos permite entender que a lo mejor la persona que está frente a mí, junto a mí o con la que convivimos, no piensa igual, no siente igual o tiene una identidad distinta a la mía. Y creo que en la medida que nosotros somos tolerantes en respetarla, creo que en esa medida avanzamos, no solo como sociedad, no solo como seres humanos, sino avanzamos en el respeto y restricto de los derechos humanos, que yo creo que es para el Estado de Derecho la base fundamental. Sin respeto y restricto de los derechos humanos, considero yo que ahí sí estábamos hablando de un Estado fallido. En la medida en que nosotros tengamos un estándar mayor de protección de los derechos humanos, en esa medida van a subir todos los esquemas económicos, culturales, sociales, jurídicos, etcétera. Y cerrar con la frase que me gusta muchísimo: si nosotros y cada uno de nosotros hacemos lo que nos toca bien y de la mejor manera, vamos a tener un mejor entorno. Muchísimas gracias. Muy bien, doctor. Doctor Vázquez Azuara. Gracias, doctor, muy amable. Tenemos todavía algunos saludos y agradecimientos. Así es, doctor, que si usted me lo permite. Sí, como no, adelante. Queridas y queridos televidentes, pues ya en esta recta final de Noche de Debate, Análisis a Fondo, queremos saludar a todas y a todos quienes se han desvelado con nosotros como cada jueves, y queremos saludar con afecto a Bruno López, que ya estuvo con nosotros por acá, Arnold Ríos, saludos estimados doctores, muchas gracias. Maribel Pozos Alarcón también nos está sintonizando. Nuestro amigo Bruno López nos dice: saludos a mi apreciado amigo el señor rector de la Universidad de Jalapa, doctor Carlos García Méndez. Gracias. Tema muy importante y delicado que se debe fomentar sobre todo en los órganos de impartición y procuración de justicia, donde con mucha frecuencia existe el tráfico de influencia, o jueces o fiscales de consigna. Felicidades al panel. La ética es un deber moral de respeto a los valores de toda la dignidad. Gracias, mi querido doctor Bruno López, siempre un placer leer también sus comentarios. Y antes de cerrar de manera muy concreta, queridas y queridos televidentes, ya están los resultados de las encuestas que se lanzaron a lo largo de este programa, totalmente en vivo a través de Facebook Live. Y bueno, está de acuerdo con la liberación de Ovidio Guzmán López. El 14% dijo que sí y el 86% dijo que no. Y con relación a la segunda pregunta, ¿está de acuerdo con la objeción de conciencia? El 67% dijo que sí, mientras que el 33% dijo que no. Aquí están los resultados ya de estas encuestas que gentilmente ustedes nos hacen el favor de responder, así que muchísimas gracias a todas y a todos. Y todavía tenemos otros saludos. Maribel Poza Alarcón, saludos doctores, muchísimas gracias Maribel. Rodolfo Vázquez Moreno, que nos sigue sintonizando y nos felicita también por el programa. Gracias, queridas y queridos televidentes. Y yo de manera muy concreta, México tiene que encauzar gran parte de sus esfuerzos y su presupuesto al combate a ese letargo tan profundo como lo es la delincuencia organizada, y no puede mandar el ejemplo de ser rebasado por los grupos delincuenciales. Tiene que indudablemente mejorar sus dinámicas, sus estrategias, su armamento, destinar seriamente recursos a este rubro para que no sea la delincuencia la que derrote al Estado mexicano, sino todo lo contrario. Y con relación a la objeción de conciencia, como he sostenido, este derecho humano, si bien debe respetarse y ponderarse, no menos cierto es que en ningún caso puede servir de escudo para llevar a cabo actos de discriminación en cualquier ejercicio de las profesiones de las que gozamos en este país. Doctor García Méndez. Muchas gracias. Bueno, pues quiero agradecer mucho Muchas gracias, a los doctores, al doctor Lauro Rodríguez, muchas gracias. Gómez Reyes, y desde luego quiero también agradecer a quienes nos sintonizan por internet, a los que hacen posible este proyecto multimedia detrás de cámaras. Y agradezco una vez más a nuestros invitados, pues a mi compañero de siempre, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, pues
ya hemos llegado al final de Noche de Debate. Agradecemos a todos ustedes. Los esperamos el próximo jueves a las 21:30 por este mismo espacio. Soy su servidor Carlos García Méndez. Muy buenas noches. Pásenla ustedes muy bien.